Feliz sábado, hermanos, qué gusto estar con ustedes, encontrarnos nuevamente a través de Internet, el medio que hoy nos comunica, pero tenemos que seguir así, pronto nos podremos juntar si Dios los permite y el Señor nos sostiene para que podamos seguir adelante de esta manera. Hoy quiero comentar con ustedes un tema apasionante, un tema importantísimo, un tema que todo el mundo está buscando, es la felicidad. Últimamente, de lo que más se escribe, o uno de los temas de los que más se escribe, de lo que más se habla, es sobre la felicidad. ¿Qué dice la Biblia sobre la felicidad? Bueno, la Biblia menciona muchos textos que hablan sobre la felicidad y podríamos abordar este tema de muchas maneras. Obviamente, por una cuestión de espacio, solamente lo vamos a hacer a través de un texto bíblico, a través de un pasaje, específicamente de una parábola. Así que yo los invito a que ustedes puedan acompañarme para que podamos leer en Juan capítulo 15 la parábola de la vid verdadera. El texto dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean asimismo mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Bien, ¿por qué citar esta parábola para hablar de la felicidad? Bueno, el texto clave es el versículo 11, que lo vamos a leer nuevamente, y dice: Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Ustedes saben que la palabra gozo en la Biblia bien puede traducirse como felices, feliz, como alegría. Así lo traducen diferentes versiones de la Biblia. Así es que el versículo 11 nos dice que para que nosotros seamos felices, para que nuestra felicidad sea completa, tenemos que seguir los criterios, las enseñanzas de esta parábola. ¿Quiénes son los protagonistas de la parábola? Bien, en primer lugar, uno de los protagonistas es Jesús. Jesús se presenta como el medio de salvación, porque en el versículo 5 dice: separados de mí, nada pueden hacer. Así es que sin Cristo nosotros no podríamos salvarnos. Cristo se presenta acá entonces como el medio de salvación. El segundo protagonista, podríamos decir así, es el Padre. El Padre aquí se presenta como el viñador, como el labrador, como el que cuida la tierra. Es decir, es el que mantiene y sostiene la obra, su obra. Es el que mantiene y sostiene la iglesia, sostiene la obra de salvación. Sin el trabajo del Padre, la salvación tampoco sería posible. Ahora, desde aquí nosotros ya podemos sacar una gran enseñanza, una de las más importantes, que nos va a traer alivio, paz, y eso es parte también de la felicidad. La enseñanza o el consejo es el siguiente: nunca pienses que la obra o el éxito en la obra, o que tu vida o el éxito en tu vida depende de vos. Nunca pienses que depende de vos. ¿De quién depende en realidad? Del Padre. Él es el que sustenta, Él es el que sostiene, Él es el que genera toda bendición, Él es el que protege, Él es el que nos da, es el sustentador, el dador de todo. Cuando muchas de las personas viven estresadas y angustiadas porque piensan que dependen de ellos que tener éxito en la vida, o de ellos traer el sustento al hogar todos los meses, o que depende de ellos
que su familia funcione bien y que todo en la vida ande sobre rieles. No, cuando nosotros entendemos que todo depende del Padre, se genera un alivio, porque ya no depende de vos. Sí, por supuesto, vos vas a tener que trabajar, que estudiar. Sí, podés ser instrumento del Padre para poder llevar el sustento a la casa, para poder aprobar las materias, para lo que sea. Pero no depende de vos, no depende de tus fuerzas, depende del Padre, que es el labrador, que es el que sostiene, que es el que sustenta. Gran enseñanza. Si pones en práctica esta enseñanza, llegará el alivio y la paz a tu vida. Confía en el Señor y no en tus propias fuerzas. ¿Cuál es el tercer protagonista de esta parábola? Los pámpanos. Los pámpanos no son otra cosa que las ramas. Hoy diríamos en nuestro país las ramas. Son las ramas de la planta de uvas. Bueno, resulta que aquí se mencionan tres tipos de pámpanos. El primero, mencionado en el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, se quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. Bien, estos pámpanos, estas ramas, representan a personas que están conectadas con Jesús, profesan ser cristianos, pero no llevan fruto. Hay una enseñanza similar en el Antiguo Testamento, en Isaías 5:2, en donde al pueblo de Dios también se lo compara con una viña, ¿sí? Con una planta de vid, y dice que cuando el Señor de la viña, Dios, vino a esa planta, ¿sí? Y tomó de sus uvas eran silvestres, eran inservibles. Con esto quiere decir que sus uvas eran agrias y no servían ni para comer ni para hacer jugo. El segundo tipo de personas o de pámpanos que describe esta parábola, también se encuentran en el versículo 2, cuando dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Limpiarlo significa, en nuestro lunfardo local, podarlo. Es decir, el labrador, que es Dios, podará a esa persona o podará de esa persona aquellas cosas que le resten vida, aquellas cosas que le quiten energía. Hay una clara idea aquí de crecimiento en Cristo, y para crecer en Cristo hay cosas en tu vida que tienen que ser podadas, que tienen que ser cortadas. Porque esas cosas son un ancla, un lastre que impiden que vos puedas crecer en Cristo. Estas personas o estos pámpanos representan a aquellos que están dispuestos a pagar el precio de pasar por el proceso de la poda, del recorte, para poder crecer espiritualmente. La poda quita aquello que me resta, que no me suma en mi relación con Dios. Pueden ser cosas sencillas, triviales, y no necesariamente tienen que ser pecados, pero a veces puede ser un deporte, sos demasiado fan de un deporte, pueden ser alguna ambición, pueden ser tus propios sueños y ambiciones, tus propios planes, que pueden ser muy buenos, pero tal vez están ocupando el lugar equivocado en tu vida, y eso hace que Dios no ocupe el primer lugar, sino que tus sueños estén ocupando el primer lugar, y eso hace que Dios no pueda bendecirte como Él quisiera bendecirte, y eso hace que vos no puedas llevar los frutos que Dios necesita y quiere que vos lleves. El versículo 5 menciona la tercer tipo de persona o el tercer tipo de pámpano que está de alguna manera ligada a la vid, que es Jesucristo. El versículo 5 dice lo siguiente: porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Este versículo representa a un grupo de personas que de manera voluntaria quieren separarse de Cristo. Y Cristo les advierte: si ustedes se separan de mí, morirán. No pueden hacer, no solamente no darán fruto, sino que morirán. Una rama no puede vivir separada del tronco que le da vida. A ver, esta rama no es cortada por el Padre como el primer pámpano, porque no da fruto. Esta rama no es podada, ¿sí? Como el segundo pámpano, ¿sí? Sino que esta rama voluntariamente se separa de la fuente de vida y obviamente morirá. El cuarto protagonista de esta parábola son los frutos. ¿Por qué el Padre, que es el labrador, está tan interesado en que demos mucho fruto? Esa es uno de los temas fundamentales y que resaltan en esta parábola. ¿Por qué el Padre está tan interesado en que llevemos mucho fruto? Bien, el versículo 8 dice, nos da la respuesta. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Fíjense que Dios no solo nos llamó para salvarnos.
Obviamente en el mensaje bíblico, Dios nos llamó, además de para salvarnos, con el objetivo de que a través de la vida cristiana nosotros podamos glorificar el nombre de Dios. Lo acabamos de leer en el versículo 8, pero hay muchos otros pasajes en la Biblia que hablan de esto mismo. ¿Por qué Dios necesita que nosotros llevemos mucho fruto para glorificarle? Bueno, porque Satanás ha ensuciado sistemáticamente a través de la historia el nombre de Dios. Entonces, ahora Dios desea que nosotros, que somos las criaturas más pecadoras, injustas, más débiles, podamos reflejar por medio del Espíritu Santo, estando conectado con Cristo, que es la fuente de vida, podemos reflejar su carácter de amor, su justicia, su misericordia, y de esa manera demostrar al mundo que Dios siempre tuvo razón. Es decir, Dios no va a demostrar al mundo que Él tenía razón o que Satanás mentía, ¿sí?, a través de seres superiores, de seres que nunca han caído. Él va a demostrar al mundo de que Él siempre tuvo la razón y de que Satanás miente a través de las personas más débiles que existen en todo el universo, es decir, a través tuyo y a través mío. Pero hay un punto clave que casi me animo a decir que es el más importante en toda la parábola. No basta con estar conectado a Cristo, eso es fundamental, obviamente ese también es un punto clave. No alcanza con estar conectados a Cristo. La parábola habla de permanecer. Si no permanecemos, por más que estemos conectados, de nada va a servir. Fíjense lo que dice el versículo 5 sobre este asunto. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Es interesante que en 17 versículos, que más o menos son los versículos que describen la parábola, 11 veces se repite la palabra permanecer. ¿Por qué Dios repetiría 11 veces la idea de que tenemos que permanecer en Cristo en tan poco espacio, en tan pocos versículos? Obviamente hay un énfasis. Cuando vos a tu hijo le repetís algo 2 o 3 veces, es porque querés que él lo entienda y lo obedezca, porque es importante. Si no es importante, se lo decís una vez y listo. Ahora, si a tu hijo le repetís 11 veces lo mismo, no es que es importante, es muy importante. Bien, Dios nos dice, tienen que estar conectados conmigo, ¿sí? Pero claro, uno puede conectarse y desconectarse todo el tiempo. Y de paso, eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. En nuestra relación con Cristo es con altibajos. Nos conectamos, nos desconectamos, nos conectamos, nos desconectamos. Así tenemos una vida miserable, ¿no? Porque vivimos ni cerca ni lejos. O sea, no estamos ni consagrados, ni fríos ni calientes. Como diría Apocalipsis, somos como tibios, que es peor todavía que estar frío que ser frío. Entonces, Dios dice, además de conectarse, la clave es que ustedes permanezcan. En el permanecer se desarrollan cosas en nosotros que no se podrían desarrollar de otra manera. En el permanecer se desarrolla el carácter. Pero claro, hay que permanecer, hay que insistir, hay que luchar por permanecer para poder crecer espiritualmente y llegar a victorias que de otra manera no podríamos. Déjenme describir algunos puntos relacionados con el concepto de permanecer. Sí, el primero, ¿cuál es la condición para permanecer? Esto lo dice el versículo 2 y el versículo 3, cuando dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ya hablamos de lo que es limpiar, que tiene que ver con la poda, ¿sí? No me voy a referir a eso ahora, ya lo dijimos anteriormente. Acá integra un nuevo concepto que es, ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Qué quiere decir que ya estamos limpios por la palabra? Bien, la palabra de Dios, en primer lugar, nos guía al Salvador, nos guía a Jesús, que es el que nos limpia. Pero al mismo tiempo, nos da los consejos a través de los cuales encontramos el camino para seguir el camino de los limpiados. Es decir, los 10 mandamientos y una cantidad enorme de consejos que Dios nos da a través de la Biblia, determinan el camino que yo tengo que seguir para vivir la vida de los que están limpios y para no volver a caer en tentación y para no volver a caer en pecado. El segundo concepto que tiene que ver con permanecer es, ¿cuáles son las consecuencias de permanecer? Bueno, esto lo dice el versículo 7, cuando nos revela lo siguiente. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Cuidado con esta declaración,
Porque esta declaración está en el contexto de glorificar al Padre. Esta declaración está en el contexto de quiero dar mucho fruto para glorificar al Padre. Este tema ya lo mencionamos en algunos videos anteriores, lo menciono así rápidamente ahora. Si nosotros pedimos algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, que está de acuerdo con el propósito que Dios tiene para mi vida, y con eso vamos a glorificar a Dios, ¿qué creen que nos va a contestar Dios? ¿Qué creen que nos va a responder? Sí, dimos incluso en aquel momento el caso de Josué, que Josué, llevando adelante la batalla, que era la voluntad de Dios, que era el propósito de Dios para su vida y que Dios iba a glorificar su nombre con esa batalla, Josué le dice, Señor, detén el sol para que yo tenga más tiempo para llevar esta batalla hasta sus últimas consecuencias. ¿Y qué creen que hizo Dios? Detuvo el sol, así, pero detuvo el sol. ¿Por qué Dios está tan dispuesto incluso a contestar o a concedernos pedidos así tan locos, tan grandes? Porque si nosotros pedimos para glorificar su nombre, Él nos concederá lo que le pidamos. En ese contexto, con esa idea, revela lo que este versículo dice, que Él nos dará todo lo que nosotros le pidamos. Ahora, este segundo punto, que tiene que ver con las consecuencias de permanecer, se cumplirán si pasamos la experiencia del primer punto. Es decir, si nosotros permitimos que Dios nos pode, estamos dispuestos a pagar el precio de la poda y a seguir los consejos de su palabra. ¿Cuál es el tercer concepto que tiene que ver con permanecer? El tercer concepto es el vínculo a través del cual yo me mantengo unido a Cristo. Y esto está mencionado en el versículo 9. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Es el amor lo que me mantiene vinculado a Cristo. Es el amor que yo como pámpano, como rama, ¿sí?, me vinculo a Cristo, que es la fuente de vida. Si no hay amor, la vinculación se rompe. Si no hay amor, el vínculo se rompe. Si no hay amor, me separo de Cristo. Yo no puedo tener con Cristo una relación de requisitos. No puedo tener con Cristo una relación de formas. Los requisitos y las formas cumplen su función en la iglesia, pero mi relación con Cristo tiene que estar basada en el amor, no en las formas, no en los requisitos. Ni siquiera los 10 mandamientos son mi fuente, mi vínculo con Dios. Porque Juan 14:15, como ustedes saben, dice que si me aman, guardan mis mandamientos. Es decir, yo guardo los mandamientos porque amo a Dios, no porque eso me vincula con Dios. Resumiendo, el verdadero vínculo que yo tengo con Cristo, el verdadero vínculo que me une a Cristo es el amor. De aquí se desprende una pregunta relacionada con el punto anterior, que es ¿cómo permanecer en su amor? Bien, el versículo 10 nos da una respuesta cuando dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los mandamientos, como dijimos anteriormente, no son el medio para salvarnos, pero son el camino que transitamos aquellos que ya hemos sido salvados. Y en último lugar de esta primera sección, quiero destacar que Cristo menciona en el versículo 12 específicamente un mandamiento. Si bien podemos tener en cuenta todos, específicamente menciona un mandamiento que es con el cual nosotros nos vamos a mantener vinculados en él. Fíjense lo que dice el versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Y aquí se cierra el círculo. Y fíjense que el versículo 12 dice lo mismo que el punto número 3 que leímos recién. ¿Cuál es el vínculo? El amor. Cristo dice, si ustedes me aman como yo los he amado, si ustedes me aman como el Padre me amó a mí y yo lo amo a Él, nos mantendremos unidos. Y no solamente unidos. El amor no solamente me une a Cristo, sino que el amor también me motiva a permanecer en Cristo, que son los dos temas claves de esta parábola. Resumiendo esta primera parte. Según esta parábola, según el versículo 11 que nosotros leímos, yo voy a ser feliz cuando me conecto con Jesús, cuando estoy unido mediante el amor con Jesús y cuando permanezco en Él para llevar mucho fruto y glorificar a Dios. Veamos la otra cara de la moneda ahora. ¿Cuándo dejamos de ser felices? Bien, rapidito. Cuando Adán y Eva se desconectaron con Dios para centrarse en sí mismos, haciéndole caso a la serpiente que les dijo, coman del fruto y serán como Dios. O sea, cuando ellos se centraron en sí mismos para intentar ser como Dios y se desconectaron de Dios, ahí comenzó la infelicidad, no solamente en sus vidas, sino también en este mundo y en las nuestras.
Porque la ley del cielo consiste en que nadie vive para sí. El cielo vive para su prójimo. De hecho, hoy nosotros podemos decir que el reino de los cielos hoy vive para nosotros. O sea, vive para salvarnos, se mueve. Hoy la gran motivación del reino de los cielos es salvemos a la raza caída. Nadie vive para sí. Esa es la ley del reino de los cielos. Cuando Adán y Eva intentaron vivir para ellos mismos, se desconectaron de Dios y comenzó la infelicidad. Hoy nosotros tenemos que volver a vivir con la ayuda de Dios la ley del cielo. Nadie vive para sí mismo. ¿Cuáles son algunas de las propuestas de nuestro yo egoísta para que nosotros seamos felices? Las voy a mencionar rápidamente, voy a mencionar 3. La primera, voy a ser feliz cuando obtenga todo lo que quiero. ¿Sí? Fíjense esto, cuando yo tenga todo lo que quiero, aquí hay una propuesta materialista. Centro mi felicidad en tener o ya puede ser tener cosas, ¿sí? Compro autos, casas, lo que sea, incluso cosas sencillas, pequeñas, no tienen que ser cosas caras. O también obtener experiencias, viajes, ¿sí? Eso de pronto no hay nada material ahí, pero sí son experiencias. Cuando yo tenga lo que quiera, cuando cumpla mis sueños, voy a ser feliz. Primer propuesta de nuestro yo egoísta. ¿Cuál es la segunda propuesta de nuestro yo egoísta? Voy a ser feliz cuando los demás cambien. Es decir, cuando todos hagan lo que yo quiero, cuando todos se muevan según mis criterios, cuando todos se desenvuelvan teniéndome a mí como centro de sus vidas, yo voy a ser feliz. Es decir, el otro tiene que cambiar para que yo sea feliz. Como el otro no cambia, entonces yo no soy feliz. Fíjense, esta es la segunda propuesta egoísta de nuestro yo para ser feliz. Y la tercera, suena lindo, pero es la más engañosa, es la más sutil. Porque la tercera dice, soy feliz si le hago bien a otros. A ver, hacerle bien a otros es genial. Ojalá más personas le hicieran bien a otras personas, ¿sí? Se dedicaran a servir y ayudar a otras. Ahora, cuando yo digo, te voy a ayudar, te voy a dedicar tiempo para servirte, voy a dedicar tiempo y recursos para que vos te sientas mejor, pero lo hago no porque te amo a vos, no por amor a vos, sino porque yo voy a recibir un beneficio y ese beneficio es me siento bien cuando lo hago, entonces ese amor altruista está teñido de egoísmo. Y eso también puede ser, es uno de los mayores engaños, porque como uno dice, no, estoy haciendo el bien, estoy ayudando a otros, pero claro, si lo haces para sentirte bien y no por amor al prójimo, como dice Jesús que hay que hacerlo, lo estás haciendo teñido de egoísmo y eso te puede llevar en un camino que no es precisamente el camino de salvación. Estos 3 puntos que nosotros mencionamos, históricamente se han demostrado, o sea, han aparecido en diferentes momentos de la historia de la humanidad y está demostrado, las personas han tenido lo que han querido y no han sido felices. Las personas han tenido una serie, o sea, todos se han amoldado a sus caprichos y no necesariamente han sido felices. Y personas que han sido altruistas con los motivos equivocados tampoco han sido felices. O sea, ya la historia ha demostrado que estas 3 motivaciones no son las correctas, no son el camino hacia la felicidad. Teniendo en mente que el camino hacia la felicidad, tal como lo vimos en la parábola, es estar conectados con Jesús, permanecer conectados a la fuente de vida para llevar mucho fruto y así glorificar a Dios, ese es el mensaje de la parábola, ese es el camino hacia la felicidad. En ese contexto, yo quiero leerles una cita ahora muy linda, es una de las que más me gusta y la quiero compartir con ustedes. La cita dice lo siguiente: en el ejercicio fervoroso y decidido, como fieles soldados, y obedeciendo la orden del capitán de nuestra salvación, hay gozo genuino, tal como el que no se puede obtener en ningún otro empleo. La paz de Cristo estará en el corazón del soldado fiel. Hay descanso para quien lleva el yugo de Jesús y levanta las cargas de Cristo. Parece una contradicción decir que no hay descanso, excepto para el que se encuentra en el servicio continuo y consagrado. Esto es verdad. La felicidad proviene de un servicio dispuesto y obediente donde todos los poderes de nuestro ser se mueven en una feliz, saludable y armoniosa acción en obediencia a las órdenes de nuestro capitán.
Cuanto mayor sea la responsabilidad asignada a los soldados de Cristo, más se gozará en el amor del Salvador y su aprobación. El creyente encuentra libertad en la realización de las tareas más pesadas y más difíciles. Me encanta esta cita y no es completa, solamente en un pedacito, en realidad es un poco más larga, pero solamente voy a compartir esta parte. Destaco en primer lugar algunas palabras: gozo, paz, libertad, descanso, felicidad, mayor gozo, otra vez libertad. Imaginen, esos son ingredientes de la felicidad. Y ahora, ¿cuándo obtengo la felicidad? ¿Cuándo disfruto de esas virtudes que acabo de mencionar, resaltándolas en la cita? La última parte lo dice de manera muy clara. Cuando yo dedico mi vida al servicio del Señor. Incluso con cosas que no necesariamente me gustan hacer. Pero cuando Dios dice, este es mi plan para vos, no me gusta, pero Dios dice, mira, yo conozco todo, te amo y conozco todo de ti. Esto es lo mejor para ti. Cuando yo acepto ese plan de Dios para mi vida, aunque no me guste, estas virtudes inundarán mi vida. El gozo, la paz, la paciencia, la libertad. Fíjense que incluso la última parte de la cita dice que mientras más difíciles las tareas, más gozo. Y mientras más pesadas, más libertad. Claro, no es de extrañar que la misma cita dice, parece una contradicción, que mientras más ocupados estamos y más cargados estamos en la obra del Señor, más descansado voy a estar y más paz y más gozo tendré. Pero es que las matemáticas de Dios no funcionan como las matemáticas del hombre. Humanamente hablando, el hombre tiene que dejar de hacer cosas para descansar. En la matemática de Dios, uno mientras más involucrado está en la obra de Dios, es cuando más descanso haya. Recordemos que el contexto de esta cita tiene que ver con el propósito que Dios tiene para tu vida, con el plan diario que Dios tiene para tu vida. A veces nosotros nos sentimos tentados a decir, a ver, tengo ganas de hacer tal actividad misionera, ¿sí? No sé, vamos a repartir libros. Y bueno, pero ¿es voluntad de Dios? Y sí, repartir libros es la voluntad de Dios. Bueno, vamos entonces. Pero lo que no nos sentamos a meditar es si esa actividad era parte del plan de Dios para mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas ocupadas en la obra de Dios, pero haciendo cosas en la obra de Dios que Dios no tenía planeado que ellos le hicieran. Que Dios tenía planeado a otros. Porque Dios tiene un plan para cada uno. Hay planes generales en donde todos participamos, pero hay planes que son personales, particulares, que son para mí, no para mi vecino, son para mí. Y yo tengo que conocerlos para saber. Cuando yo logro, mediante la comunión, discernir cuáles son los planes generales para la iglesia en donde todos podemos participar y los planes particulares que Dios tiene para mi vida y definidos con un momento determinado, ahí realmente experimentamos el gozo, la libertad, la paz que describe esta cita tan linda. Como se darán cuenta, la clave para entender y vivenciar todo esto es, en primer lugar, estar conectados con Jesús. En segundo lugar, permanecer en Cristo. El amor es la motivación para estar conectados y para permanecer. A partir de que yo estoy conectado a la fuente de vida y permanezco, hago el esfuerzo para permanecer, a partir de que estoy dispuesto a pagar el precio de pasar por el proceso de la poda, para que Dios quite de mí aquellas cosas que no me suman en mi relación con Cristo, Dios pone en mí el deseo de servirle y las oportunidades. A veces me llama la atención de personas que dicen, pastor, yo quisiera hacer algo, pero no sé qué hacer. Y es extraño ese pedido, porque si vos estás conectado a la vid, a Cristo, y permaneces en Él, Dios te va a dar la ocasión y el deseo, los medios. O sea, Dios te va a generar esa situación. Si vos querés hacer cosas por Dios y no sabés, tal vez no estás conectado con Dios, o no estás permaneciendo en Cristo, o no estás permitiendo que Dios pode algunas cosas de tu vida, que son las que te darían una mayor comunión con Dios, que son las que alimentarían o sumarían para tener una mejor relación con Cristo. Entonces, podemos concluir este tema diciendo que nosotros tenemos que pagar un precio, sí, el precio de buscar a Dios, el precio de entregarnos a Él, el precio de permitir que el Padre nos pueda podar, nos pueda limpiar, el precio
de decidir gastar nuestra vida al servicio de Dios. Y la felicidad, una felicidad que nunca antes conociste, un gozo que nunca antes experimentaste, la paz como nunca antes la podrías haber sentido, va a ser una realidad en tu vida. Porque la clave es servir a Dios. Ahí está la clave. La clave no es seguir tus sueños, por buenos que sean y nobles que sean. La clave es servir a Dios y que tus sueños sean los sueños de Dios para vos. Dios nos dio la capacidad de soñar y de elegir, pero Él ya tiene sueños para nosotros. Lo genial, lo mejor que te puede pasar a vos y a mí, es que yo adopte los sueños que Dios tiene para mí como propios. Claro que eso requiere negarse a uno mismo. Claro que eso requiere resignarse a no hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Pero es que ahí está la felicidad. ¿Por qué el mundo no es feliz? ¿Por qué se escribirán libros, libros y libros sobre la felicidad y el mundo seguirá sin ser feliz? Hay consejos humanos que obviamente mejoran tu calidad de vida. Pero ¿por qué el mundo no terminará de ser plenamente feliz? Porque el mundo no quiere entregar su vida a Cristo. Pero no hablemos del mundo, hablemos de vos y de mí. ¿Por qué no puedo ser feliz? Alguno se preguntará. Porque no quieres entregar tu vida por completo a Dios. Entregala. Sí, es un proceso, sí, al principio cuesta, pero ahí viene el permanecer. Sigo entregándolo aunque me cuesta. Sigo permaneciendo en la decisión de entrega aunque me cuesta. Y la felicidad, como nunca la has sentido, inundará tu vida. Ojalá puedas tener esta vivencia. Ojalá podamos ser cristianos felices, tan felices, que aquellos que nos miran, les surja en ellos una envidia y dirán, ¿qué tiene este que es tan feliz? Tengo a Cristo. Yo también lo tengo, sí. Pero yo he entregado mi vida por completo a Cristo. Y mi vida gira en torno a Cristo y en conocer el propósito de Cristo para mi vida, para llevarlo adelante. No siempre es fácil, pero Dios me da las fuerzas, ni siquiera en eso me deja solo. Ojalá eso sea tu realidad, mi realidad, seamos cristianos felices, fervientes, que podamos llevar el mensaje al mundo de la manera que Dios tiene para mí y para vos, la manera de hacer lo que Dios tiene para mí y para vos, y Cristo pueda venir pronto a buscarnos. Ojalá sea así. Dios te bendiga.